¿Sientes que tus relaciones repiten siempre los mismos nudos? Hoy exploraremos la teoría del apego para comprender cómo recuperar esa base segura que nos permite vincularnos sin miedo. Yo soy Gabriel de Velasco y me da mucho gusto acompañarte en esta ocasión para hablar sobre la teoría del apego y las constelaciones estructurales orientadas a soluciones. A través de las constelaciones estructurales iremos más allá de las palabras usando el lenguaje transverbal, permitiéndonos un enfoque centrado en soluciones para transformar tu mirada sistémica. Suscríbete, dale like y comparte este video con quien lo necesite. Déjanos tus dudas en los comentarios y sobre todo quédate hasta el final porque lo que vamos a descubrir el día de hoy puede cambiar tu forma de amar. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas más potentes que existen para entendernos, sobre todo en nuestras relaciones, la teoría del apego. Es una lente de verdad fascinante para comprender por qué nos comportamos como lo hacemos cuando queremos a alguien. Venga, vamos al lío. Todo empieza, yo creo, con una pregunta que muchísima gente se ha hecho alguna vez. ¿Por qué parece que tropezamos con la misma piedra una y otra vez en nuestras relaciones? ¿Por qué se nos repiten ciertas dinámicas casi como si estuvieran escritas en un guión? A ver si esto suena familiar. Ese cabreo, a veces desproporcionado, porque la otra persona tarda en contestar un mensaje. O al revés, esa necesidad de poner distancia justo cuando la cosa se pone más íntima. Esa búsqueda constante de que nos digan que todo está bien o, por el contrario, cerrarse en banda para no discutir. Bueno, pues la teoría del apego nos dice algo muy importante. Estas reacciones no son casuales, no son defectos de carácter ni nada por el estilo. Son respuestas casi automáticas, instintivas, son activaciones de lo que se conoce como nuestro sistema de apego. Pensemos en ello como un mecanismo de supervivencia emocional que aprendimos, sin darnos cuenta, hace mucho, mucho tiempo. Y para empezar a descifrar el código de estas reacciones, la teoría identifica principalmente 3 estilos de apego en la vida adulta. Entenderlos, de verdad, es el primer paso para entenderse a uno mismo y para entender a los demás en el amor. Vamos a pararnos un segundo en esta tabla porque es oro puro. Fijaos en la primera fila, la visión de la intimidad. Para alguien con apego seguro es algo bueno, algo cómodo. Para el estilo ansioso se desea con todas las fuerzas, pero a la vez genera una ansiedad terrible. Y para el evitativo, la intimidad puede sentirse casi como una amenaza a su independencia. Y claro, estas diferencias se disparan cuando hay estrés. El seguro habla, busca apoyo. El ansioso necesita que le reafirmen, se pone más insistente. Y el evitativo, pues se distancia, se cierra en sí mismo. El estilo seguro es, básicamente, el equilibrio. ¿Qué lo caracteriza? Pues una comodidad natural con la cercanía, la capacidad de hablar las cosas abiertamente, una confianza de base en la otra persona, y esto es clave, un balance muy sano entre estar juntos y tener cada uno su propio espacio. Y aquí tenemos, bueno, la telenovela clásica. La complicada danza entre el ansioso y el evitativo. La persona con un estilo más ansioso necesita cercanía constante para calmar su miedo a que la abandonen. Pero claro, la persona evitativa interpreta eso como una invasión y necesita espacio para calmar su propio miedo, que es el de perderse a sí misma en la relación. Es el típico ciclo de te persigo-huyes que genera una frustración y unos malentendidos enormes. Pero, a ver, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo se nos mete en la cabeza nuestro estilo de apego? Para entenderlo, tenemos que viajar al origen de la teoría, a la raíz de todo. Y todo empieza con este hombre, John Bowlby, un psiquiatra británico que, fijándose en cómo se relacionaban las madres con sus hijos, cambió para siempre nuestra forma de entender el amor y los vínculos. Su trabajo es la piedra angular de todo esto. Su idea, en su momento, fue absolutamente rompedora. Bowlby dijo, ¡ojo!, que la necesidad de conectar de forma segura con otros, la necesidad de apego, no es una señal de inmadurez o de debilidad. Al contrario, es un impulso biológico tan fundamental para que sobrevivamos como lo es comer o tener un techo. Y a partir de aquí nace un concepto que es la clave de todo. La base segura. Para que nos entendamos, imaginemos a un niño pequeño en un parque. Si sabe que su madre o su padre están por ahí, atentos y disponibles, se sentirá seguro para explorar, para alejarse a jugar. Sabe que tiene un puerto seguro al que volver si se asusta o se cae. Esa sensación, es una base segura. Entonces, ¿cómo se traslada esa experiencia del parque a las relaciones que tenemos de adultos? ¿Cómo ese pasado le da forma a nuestro presente sentimental?
Pues la teoría nos dice que esas primeras interacciones con nuestros cuidadores crean en nuestra mente lo que se llaman modelos internos de trabajo, que suena muy técnico, pero para que nos entendamos es como un manual de instrucciones invisibles sobre las relaciones que nos llevamos puesto. Nos enseña qué podemos esperar del amor, de los demás y de nosotros mismos. El proceso, si lo pensamos, es bastante directo. Primero, la experiencia. Cómo respondieron en casa a nuestras necesidades de niños. Segundo, a partir de ahí, nos formamos un modelo interno, creencias del tipo «merezco que me quieran» o «al final la gente siempre se acaba yendo». Y tercero, ese modelo se activa de forma automática en nuestras relaciones de pareja y el patrón se repite. Y para que veamos la fuerza que tiene esto, ojo al dato de una investigación de Peter Fonagy. Los adultos con un estilo seguro tienen de 3 a 4 veces más probabilidades de haber tenido padres que también lo eran. El patrón no se hereda en los genes, se aprende, se transmite a través de la experiencia vivida. Claro, llegados a este punto, la pregunta del millón es ¿y entonces qué? ¿Estamos atrapados en nuestro estilo? ¿Hay algo que se pueda hacer para cambiarlo? Y aquí vienen las buenas noticias, que las hay. Y la respuesta es un no rotundo. No es una sentencia de por vida. Aunque estos patrones estén muy arraigados, no son fijos. Se puede trabajar de forma consciente para desarrollar lo que se conoce como un apego seguro ganado. Todo esto nos lleva a la pregunta fundamental, a la que de verdad importa, ¿no? ¿Es posible de verdad llegar a un punto donde se ame con claridad, sin esa ansiedad que a veces lo come todo, y sobre todo sintiéndose en un lugar seguro? La respuesta es que sí, pero el punto crucial, el matiz, es este. La seguridad en el apego no es un destino al que se llega y ya está, te dan una medalla y listo. No, es una práctica. Es una forma consciente de relacionarse, de comunicar, de entender qué nos pasa por dentro y de elegir actuar de otra manera, día a día. Y así llegamos al final, con esta idea que me parece potentísima. Cuando aprendemos a amar desde la seguridad, una seguridad que nos hemos ganado con práctica y con consciencia, todo cambia. El amor deja de ser un campo de batalla o una fuente de angustia y se transforma, por fin, en lo que siempre debió ser, un lugar de encuentro, un refugio compartido. Hola. Qué emoción dar la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Ya listo para desempacar este tema que la verdad está interesantísimo. Sí, este es de esos temas que tocan las fibras más sensibles de la vida diaria de cualquier persona. Nuestra misión de hoy es descifrar cómo amamos. O sea, por qué las relaciones a veces parecen un verdadero campo de batalla. Totalmente. Y especialmente en este contexto moderno y tan particular que tenemos en América Latina. Pero lo más importante de todo es ver cómo es posible sanar utilizando una herramienta que pues parece salida de un manual de geometría. Sí suena rarísimo lo de la geometría, pero es un tema vital. Y para abordarlo, hoy tenemos una selección de textos sumamente reveladora. Es una mezcla que abarca desde biología pura hasta intervenciones clínicas súper innovadoras. Así es. Por un lado, nos vamos a sumergir en la ciencia del apego basándonos en el libro Maneras de Amar de Amir Levine y Rachel Heller. Y bueno, apoyándonos también en los textos clínicos que ya son clásicos de John Bowlby y Peter Fonagy. Ajá, la base teórica pesada. Exacto. Pero por otro lado, vamos a aterrizar toda esta teoría en nuestra realidad sociológica utilizando unos análisis psicoanalíticos publicados por FEPAL sobre las familias y las parejas en América Latina. Y para cerrar el círculo, que es la parte geométrica que mencionabas, vamos a explorar el ABC de las constelaciones de Gabriel de Velasco. O sea, es un viaje que va desde el instinto de supervivencia más básico hasta la arquitectura misma de nuestros vínculos. Tal cual. Y creo que lo que hace que juntar todas estas fuentes sea tan relevante para quienes buscan aprender algo aplicable hoy mismo es el cambio radical de paradigma. Sí, porque tradicionalmente se tiene esta idea de que para mejorar una relación hay que escarbar interminablemente en los traumas del pasado, como buscando un culpable. Ajá, al villano de la historia. Exacto. Pero el material que revisamos propone ver las relaciones humanas como una estructura viva. Y como cualquier estructura, pues puede ser observada, ajustada y sanada en el momento presente. Es pasar de ser víctimas de la historia a convertirnos en arquitectos activos de nuestros vínculos. Bien, pues vamos a desempacar esto. Empecemos por la base absoluta de cómo nos relacionamos. Según el trabajo de Levine y Heller, existe como una especie de código oculto en nuestra forma de amar. Ellos documentan 3 estilos de apego principales que dominan el panorama de las relaciones adultas. Me encantaría que profundizáramos en cómo se ven estos estilos en el día a día. Claro. Mira, el primero es el estilo seguro.
Quienes tienen este estilo se sienten bastante cómodos con la intimidad. Tienen una comunicación abierta, ofrecen apoyo mutuo, y todo esto sin la paranoia constante de que la relación va a colapsar ante el menor conflicto. O sea, operan desde la confianza plena. Sí, operan desde la confianza. Son personas que no se asustan si hay una pelea, no sienten que es el fin del mundo. Es como el ideal al que todo el mundo aspira, ¿no? Pero luego están los otros dos, que son los que generan mucha más fricción. Está el estilo ansioso, donde la persona, digamos, anhela profundamente la conexión y la intimidad, pero vive con un terror casi paralizante al abandono. Y eso se nota muchísimo en lo cotidiano. Es ese perfil que necesita validación continua y se vuelve experto en leer entre líneas cualquier señal de rechazo. Aunque no la haya. Exacto. Incluso donde no hay nada, una mirada, un tono de voz y ya asumen que los van a dejar. Y bueno, el contraste directo de esto es el estilo evitativo. Aquí la independencia se valora, pero hasta un extremo casi perjudicial. Sí. Cuando la intimidad crece y la relación se vuelve más estrecha, la persona evitativa siente una necesidad visceral de distanciarse. De hecho, las fuentes mencionan algo fuerte, y es que pueden llegar a desvalorizar las necesidades afectivas de su pareja simplemente para justificar esa lejanía. De hecho, fíjate que el libro de Levine y Heller menciona el famoso fenómeno del ex fantasma. Y esto me pareció una táctica evitativa clásica y súper curiosa. Es esta tendencia a idealizar a una expareja del pasado o incluso buscar a alguien inalcanzable. Como un amor platónico lejano. Ándale. Y lo hacen simplemente para mantener una barrera segura y cortar de tajo la incomodidad de la intimidad emocional presente. Porque claro, el ex fantasma no te pide compromiso real hoy. Tal cual es un escudo. Pero a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Es solo un rasgo dramático de la personalidad o qué hay detrás? Lo fascinante aquí es que todo este comportamiento que a nivel social solemos catalogar como es muy tóxico o qué persona tan fría, tiene una raíz biológica profundísima. Si revisamos los textos clínicos de John Bowlby y Peter Fonagy, entendemos que el sistema de apego no es un capricho emocional, no es de, ay, soy así porque quiero. Es supervivencia pura. Es un mecanismo de supervivencia. Bowlby lo describe textualmente como un sistema de regulación biosocial. ¿Y a qué se refieren exactamente con regulación biosocial? Porque suena un poco a terminología de laboratorio. Es una excelente pregunta. Fonagy utiliza un término complejo. Dice que el cuidador primario en la infancia actúa como un regulador homeostático para la activación neurovegetativa del bebé. Ok, eso sonó muy médico. Sí, pero para aterrizarlo estamos hablando de nuestra biología pura. Imagina el ritmo cardíaco, la respiración, el sistema nervioso. Un bebé que llora no puede calmar su propio sistema nervioso por sí solo. Necesita que un adulto lo cargue, lo arrulle. El cuidador funciona literalmente como un termostato biológico. O sea, le presta la calma. Exactamente. Cuando el bebé está alterado, la proximidad física del adulto restablece su equilibrio fisiológico. Su termostato vuelve a la normalidad. Entiendo. Es como si el adulto le prestara su sistema nervioso maduro al niño para que vuelva a su centro. Así es. Pero cuando hay fallas crónicas en esta interacción durante la infancia, digamos cuando el cuidador es inconsistente, a veces es súper amoroso y a veces está totalmente ausente, o cuando es muy intrusivo o frío, el cerebro del niño desarrolla estrategias para sobrevivir a ese caos emocional. Claro, porque necesita adaptarse. Por eso las conductas ansiosas o evitativas no son defectos de carácter en los adultos, son adaptaciones biológicas tempranas. Fueron diseñadas para manejar un entorno impredecible. Haz de cuenta que es como si el cerebro descargara un software de supervivencia en la infancia y simplemente se le olvidara actualizarlo en la edad adulta. Una analogía perfecta. Y el libro nos da ejemplos cotidianos súper claros de cómo se ve este software viejo hoy en día. Imagínate a alguien que entra en pánico total y siente taquicardia real porque un mensaje de WhatsApp lleva 3 horas sin ser respondido. Y los que están afuera dicen, uy, qué exageración. ¡Exacto! No es solo enojo o celos, es el sistema ansioso encendiéndose como una alarma de incendios alertando sobre un peligro biológico de abandono real. Totalmente. Y por el otro lado, imagínate a alguien que se siente literalmente asfixiado con una opresión en el pecho real, física, porque su pareja sugiere pasar todo el fin de semana juntos. Ajá, que para el otro sería algo romántico.
Sí, pero esa persona no es necesariamente mala o desamorada. Su sistema nervioso está leyendo esa cercanía excesiva como una amenaza de la cual debe huir para sobrevivir. Esto activa las defensas evitativas de inmediato. Lo cual nos lleva a la peor dinámica documentada en todas estas investigaciones, y es la temida trampa ansioso-evitativa. Uf, sí. El distanciamiento multiplica el pánico de la persona ansiosa, haciéndola perseguir con mucha más intensidad. Se vuelve una cacería. Es un desgaste absoluto. Se convierte en un bucle cerrado donde el intento de uno por calmarse es exactamente lo que detona el pánico del otro. Terminan exhaustos los dos. Y lo más complejo de todo esto es que este ciclo de persecución y distanciamiento no ocurre en un vacío de laboratorio. No, claro que no. Ocurre dentro de un ecosistema social real. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Porque si llevamos toda esta teoría biológica e individual directamente al contexto latinoamericano actual, el panorama explota. Cambia por completo. Sí, los textos de FEPAL, con autores como Sonia Kleiman o María Elena Junqueira, nos pintan un cuadro muy intenso y muy específico de nuestra región. Es que si conectamos la biología con el panorama sociológico, debemos entender que la familia es el gran crisol de la vida social. Lo que ocurre allá afuera, en la economía, en las calles, en la política, influye directamente en la repartición de fuerzas dentro del hogar. Y las fuentes detallan cómo América Latina funciona hoy como una verdadera olla de presión. Es innegable. Hablan de un ritmo de vida brutalmente acelerado, donde la supervivencia económica es una batalla diaria y muy agobiante. Muy agobiante. Y si le sumamos a esto la inserción masiva y además absolutamente necesaria de la mujer en el mercado laboral, pues esto ha exigido una redistribución de roles en el hogar. Una redistribución que lamentablemente no siempre se ha logrado de manera equilibrada o justa. Y el resultado de esa presión, según los psicoanalistas de FEPAL, es que a menudo las nuevas generaciones crecen en una especie de anomia. Anomia. Sí, es decir, una falta de normas o referentes claros. Esto es generado por la simple ausencia física o emocional de los padres que están atrapados en esta infinita cadena productiva intentando llegar a fin de mes. Claro, no están ahí para regular el termostato que decíamos antes. Exacto. Ese contexto de escasez de tiempo y energía exacerba profundamente los estilos de apego inseguros que mencionábamos en la primera parte. Y mencionan algo que me pareció de verdad fascinante y a la vez un poco triste, sobre este peso transgeneracional. Al parecer, la institución de la pareja en la región ha sufrido una especie de mutación, y dicen que se utiliza a menudo como una dadora de pertenencia social. Me encantaría que me explicaras cómo funciona esto de la pareja como un fetiche o como un escudo. Es muy fuerte. Es un mecanismo de defensa sociológico puro. En una sociedad que se percibe como dura, excluyente y económicamente muy inestable, tener una pareja formal funciona como un escudo protector frente al mundo. Demuestra pertenencia, como decir, miren, encajo en el sistema. Tal cual. Muchas veces la prioridad psíquica ya no es construir un vínculo amoroso real, íntimo, y donde existe un apego seguro, sino que se trata simplemente de cumplir con una cuota social para no quedar a la intemperie. La relación se vuelve puramente utilitaria. Es una trinchera contra el mundo exterior. Y para ilustrar esto de una forma bastante desgarradora, las fuentes de FEPAL nos presentan un caso clínico muy revelador, el caso de Ernesto y Alicia. Es un matrimonio que acude a terapia por un incremento notable de la violencia verbal y una rigidez extrema en su dinámica diaria. O sea, ya no hay comunicación, solo hay choques constantes. Y lo interesante de ese caso clínico es lo que descubre el terapeuta cuando empieza a indagar un poco más. Detrás de las peleas por cosas cotidianas, sale a la luz la narrativa central que domina sus vidas. Tienen una mentalidad pura de supervivencia extrema. Sí. En la sesión ambos repiten frases que resuenan mucho en nuestra cultura, como «yo me hice solo» o «el mundo es difícil y duro». Y otra muy clásica, «no hay que confiar en nadie porque si no te dan un puñal por la espalda». Es como si el dinero, o más bien el miedo constante a perder el dinero y esa desconfianza crónica, fueran los terceros habitantes en su cama. Viven en una postura defensiva perpetua. Exacto.
No pueden encontrarse desde una vulnerabilidad adulta porque están agotados defendiéndose del mundo exterior. Y por pura inercia terminan defendiéndose el uno del otro. La relación se convierte literal en un búnker. Ese caso de Ernesto y Alicia encapsula perfectamente cómo las narrativas sociales destruyen la posibilidad de un apego seguro. Cuando el entorno cultural te repite incesantemente que debes desconfiar, que tienes que estar alerta porque el sistema es hostil, pues la posibilidad de mostrar vulnerabilidad desaparece por completo. Y sin vulnerabilidad es biológicamente imposible construir esa seguridad emocional con el otro. Se crean individuos profundamente atormentados con los sistemas nerviosos en alerta roja todo el tiempo. Todo el tiempo. Ansioso o evitativo. Y por otro lado, un entorno socioeconómico en América Latina que nos empuja al límite exacerbando esas mismitas inseguridades. Sí, es la tormenta perfecta. Suena a un callejón sin salida total. La pregunta es, ¿cómo puede una pareja que ya está atrapada en estas dinámicas encontrar una salida real sin tener que pasar décadas recostada en un diván psicoanalítico? Y es ahí, justo ahí, donde las fuentes nos ofrecen este salto radical hacia la solución. Y es el trabajo de Gabriel de Velasco con las constelaciones estructurales. Este modelo está basado en las metodologías originales de Insa Sparrer y Matías Varga Fonkivez, y es un modelo que de verdad rompe por completo con el enfoque terapéutico tradicional. Y cuando decimos rompe, es literal. Las fuentes hacen una distinción que es crucial entre el enfoque centrado en el problema y el enfoque centrado en la solución. Pero para ser súper honestos, cuando uno escucha que no van a analizar el trauma original de la infancia durante meses de sesiones, surge cierto escepticismo. Es natural. Sí, porque ¿cómo es posible que Velasco logre sortear todo ese peso histórico de la persona sin ignorar la raíz del dolor? Parece magia. Para responder a esa duda, el texto utiliza una analogía brillante que a mí me encanta, que es la del mecánico. Supongamos que llevas tu coche al taller porque el motor simplemente no prende. En un enfoque centrado en el problema, similar a ciertos métodos de análisis muy tradicionales, el mecánico te podría dar una explicación exhaustiva de la falla. Ajá. Te detalla la fricción de las piezas, el desgaste histórico del metal desde que salió de la fábrica, las condiciones climáticas que oxidaron el motor a lo largo de los años. Te da todo el diagnóstico. Claro, y uno saldría del taller siendo el mayor experto teórico en la falla exacta de ese coche. Sí. Pero al final, ¿de qué sirve saber todo ese porqué con un lujo de detalles increíble si el coche sigue sin arrancar para ir al trabajo al día siguiente? No te solucionó nada práctico. Exactamente ahí radica la diferencia fundamental. El enfoque de las constelaciones estructurales no pierde tiempo escarbando décadas en la fábrica del motor. Asume que el objetivo principal es que el coche funcione hoy. Hoy mismo. Sí, y parte de una premisa terapéutica muy poderosa. Asume que quien consulta ya posee internamente todos los recursos necesarios para reorganizar su situación. Lo único que necesita es acceder a ellos. Pero esto me plantea una duda metodológica inmensa. Si en la consulta de constelaciones no se sientan a platicar durante años sobre el padre frío o la madre ausente, ni sobre el problema económico que los tiene en crisis, entonces, ¿cómo se sana realmente una estructura relacional tan dañada como la de la trampa ansioso-evitativa? Se logra a través de lo que Velasco y los autores originales llaman el lenguaje transverbal. Lenguaje transverbal. Sí, las constelaciones estructurales sostienen que la comunicación humana y la resolución de conflictos van muchísimo más allá de las palabras, e incluso van más allá del lenguaje corporal clásico. Operan en un lenguaje de geometría, de simbolismo y sobre todo de espacio físico. En la mente porque puede sonar un poco abstracto. Las fuentes explican que en una sesión de este tipo no es solo sentarse frente a platicar. Se configura literalmente una representación espacial del conflicto ahí mismo en la habitación. Así es. Es decir, entiendo que se pueden usar objetos físicos como sillas, cojines, figuras o incluso a otras personas si es que están en un taller grupal, y los usan para representar los elementos relevantes de la vida de quien consulta. Exacto. Imagínate que alguien acude por la terrible ansiedad que le genera cuando su pareja toma distancia. En lugar de pedirle que describa el dolor con palabras, se le pide que posicione en el espacio físico de la habitación un elemento que la represente a ella. Luego otro elemento que represente a su pareja, quizás otro que represente su trabajo. Y algo vital, un elemento que represente el estado deseado o lo que llaman el milagro.
Al posicionar físicamente todos estos elementos en el cuarto, la persona está externalizando su mapa mental. ¡Wow! Es como sacar las piezas de ajedrez que están atoradas dentro de tu mente y ponerlas en un tablero real, donde por fin las puedes ver desde afuera. Tal cual. Y aquí es vital hacer una aclaración que las fuentes de verdad subrayan con marcador fluorescente. Hay un malentendido enorme en la cultura popular con el puro término de constelaciones. Uf, sí, muchísimo. A menudo se asocia con corrientes místicas, mágicas o muy esotéricas, pero las fuentes son tajantes aquí. En este método no se constelan sistemas familiares con fines telepáticos o de adivinación del pasado, se constelan estructuras. Es una distinción crítica y qué bueno que la haces. La estructura es pura y simplemente la manera geométrica y relacional en que los diferentes elementos interactúan entre sí. Al mover estos elementos, digamos las sillas o las figuras en el espacio de la consulta, es evidente que el mundo real allá afuera no cambia por arte de magia. Claro, el estrés económico en América Latina sigue existiendo idéntico. El estilo de apego evitativo de la pareja sigue ahí. Pero lo que se transforma profundamente es cómo la persona que consulta se vincula internamente con todo eso. Al ver la estructura desde fuera del tablero, como decías, la relación interna y toda la carga emocional cambian por completo. Y las herramientas que utilizan para lograr ese cambio interno suenan fascinantes. Mencionan en los textos algo llamado percepción representativa. ¿Cómo funciona eso cuando la persona está ahí parada viendo las sillas o los elementos en la habitación? La percepción representativa es una capacidad humana natural biológica de sentir en el cuerpo cómo varía la tensión emocional cuando cambia la distancia o el ángulo entre dos cosas en el espacio. A ver, dame un ejemplo de eso. Volvamos al ejemplo visual de las sillas. Si la persona coloca la silla que representa a su pareja dándole la espalda y a 5 metros de distancia, y luego pone la silla que representa su propia ansiedad pegadita a ella misma, el cuerpo físico de quien consulta siente esa tensión al ver la imagen. Se siente la asfixia o el abandono ahí mismo. Exacto. Y al ir ajustando experimentalmente esas posiciones en la sala, acercando elementos de apoyo, girando los ángulos de las sillas, el sistema nervioso experimenta un alivio real y palpable. Se procesa la información sin ninguna necesidad de intelectualizarla con palabras. Es verdaderamente increíble. Además, integran otro concepto del que hablan las fuentes, que llaman aikido sistémico. En las artes marciales tradicionales, tengo entendido que el aikido no busca chocar directamente con la fuerza o el golpe del oponente, sino más bien utilizar el impulso de ese ataque para redirigir la energía a tu favor. Entiendo que en las constelaciones estructurales hacen algo muy similar con los problemas de pareja. Es una analogía perfecta. En lugar de luchar frontalmente contra el estilo evitativo de la pareja, lo cual, como ya vimos en la trampa del apego ansioso evitativo, solo va a generar más huida, el enfoque utiliza la energía misma del sistema para reorientarlo hacia la solución. O sea, no se pelean con la resistencia. Milagro. Imagina esto, si esta noche mientras duermes ocurriera un milagro y el problema desapareciera. ¿Cómo estarían ubicados estos elementos mañana por la mañana? ¡Wow! Al enfocar toda la energía en configurar geométricamente la solución, el conflicto original pierde su fuerza paralizante. ¿Qué recorrido tan revelador hemos hecho hoy en este análisis a fondo? hemos viajado desde comprender que esa forma de amar que a veces es tan asfixiante o tan distante es en realidad un viejo termostato biológico que heredamos de la infancia. Pasamos por el reconocimiento crudo de cómo las presiones económicas y la necesidad de supervivencia aquí en América Latina empujan a las parejas a vivir en trincheras usándose como escudos en lugar de refugios. Y finalmente, aterrizamos a la esperanza muy pragmática que ofrecen las constelaciones estructurales, entender que nuestras relaciones al final del día son estructuras maleables. Hay un alivio inmenso en saber que no estamos condenados por nuestro estilo de apego temprano ni por el estrés brutal de nuestro entorno social. Y sobre todo, que no necesitamos 25 años de disección del dolor pasado para construir un vínculo seguro el día de hoy. Y esa es precisamente la utilidad diaria de toda esta información. Para quienes nos escuchan, comprender estos niveles permite empezar a observar las reacciones propias y de la pareja bajo estrés desde un lugar de profunda compasión, alejándose por fin de la culpa. Si hay pánico por un mensaje no respondido o una necesidad urgente de huir ante una conversación íntima, ahora es posible entenderlo como lo que es, una respuesta de supervivencia. Sí,
Una simple estructura buscando equilibrio. Y los recursos para reacomodar esa estructura geométrica ya residen dentro de cada persona. ¿Sabes? Antes de cerrar, hay una idea profunda que surge al conectar la teoría del apego con esta noción espacial del lenguaje transverbal, algo para dejar resonando en quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. Si las constelaciones nos demuestran que el sufrimiento crónico rara vez reside en las piezas en sí mismas, sino en la distancia, en el ángulo y en el espacio que hay entre ellas, ¿qué pasaría si la popular noción moderna de tener una pareja tóxica, o esta búsqueda interminable del alma gemela perfecta, fueran en gran medida una ilusión óptica de nuestra cultura? ¡Qué fuerte! Podría ser que el amor duradero y la verdadera paz relacional no consistan en salir a buscar obsesivamente a los elementos perfectos allá afuera, sino simplemente en aprender a ubicarnos en la geometría emocional correcta frente a la persona imperfecta que ya tenemos enfrente. Una pregunta que sin duda cambia por completo la perspectiva de lo que significa construir una relación. Nos encanta poder desentrañar estos temas tan complejos y traer a la mesa herramientas y reflexiones que verdaderamente pueden transformar el día a día. Sigan manteniendo viva esa curiosidad por entenderse mejor y nos encontramos en la próxima exploración.